El tema de hoy son los aprendientes Heritage, que también son conocidos como hablantes Heritage o hablantes de herencia. Les voy a explicar un poquito quiénes son y los retos que nos presentan cuando los tenemos en nuestras clases de lengua. Los primeros, ¿quiénes son? Tenemos una definición de Valdés del 2000 en el que nos dice que son individuos que se han criado en una casa donde se habla una lengua no inglesa, porque estoy hablando dentro del contexto de Estados Unidos, y que como resultado han adquirido cierta capacidad productiva y o receptiva en esa lengua. Ahora, Potosky y Lynch, aunque se adhieren a esta definición, también son de la opinión de que es un poco restrictiva esta definición, porque presuponen que dichos hablantes tienen cierta capacidad lingüística en español, pero también que excluye a individuos que se sienten fuertemente vinculados a la cultura minoritaria, en este caso a la cultura hispana o latina, sin comprender nada o usar muy poco el español. Entonces nuevamente viene el tema de la identidad cuán estrechamente está ligada a la lengua. Y pensamos específicamente en Estados Unidos, un ejemplo muy específico es el de los puertorriqueños residentes en Nueva York, que se les conoce como New Yorkers, ¿no? Muchos son ya de tercera, cuarta generación, no hablan el español o lo hablan muy poquito, sin embargo su identidad es puertorriqueña. Entonces, ¿hace falta hablar la lengua para ser considerado hispano o latino o no? Es una de las problemáticas de esta población. Entonces vemos que la definición es un poco vaga, pero lo que sí sabemos es que esta etiqueta se les adjudica a inmigrantes de segunda y hasta la tercera generación, y hay también una generación intermedia entre la primera y la segunda, que algunos reconocen como 1,5, 1.5, generación 1,5. Y para que tengamos un poco una idea de qué caracteriza cada generación, tengo aquí una tablita. La primera generación son el grupo de inmigrantes que llegaron al país de la lengua mayoritaria. Si hablamos del contexto de Estados Unidos, llegaron a los Estados Unidos donde se habla el inglés como lengua mayoritaria después de la pubertad. Se consideran hablantes nativos de su lengua patrimonial, es decir, la lengua minoritaria, y pueden o no haber sido escolarizados en esa lengua minoritaria. Esta generación intermedia es simplemente porque pueden haber llegado al país de la lengua mayoritaria entre los 6 y los 12 años. Demuestran un fuerte arraigo todavía en esta generación hacia la lengua minoritaria y su cultura, se inclinan a mantenerla, y la escolarización comienza en la lengua mayoritaria si se llegan a los 6 años, o puede ser que ya hayan empezado su escolarización en su país de origen, pero esa se ve interrumpida al hacer el cambio de residencia. La generación 2 son personas que nacieron en el país de la lengua mayoritaria, en este caso Estados Unidos, o llegaron antes de los 6 años de edad, es decir, antes de escolarizarse. El arraigo hacia la lengua minoritaria y su cultura es menos marcada y a veces inexistente, según el contexto doméstico en el que se hayan criado, y la lengua minoritaria se reduce al uso al uso de la casa, ¿no? Entonces, si nos ponemos a pensar cuánto hablamos realmente, de qué temas hablamos en casa, de cómo te fue hoy, me fue bien, qué pasó en la escuela, nada, porque nunca les contamos qué pasó en la escuela, qué hay para comer, tal cosa, y se acabó. Entonces realmente es un entorno bastante restringido, ¿no? de temas muy, muy limitados. Y la última generación, la generación 3, son los hijos de la generación 2, nietos de la generación 1, por lo tanto son oriundos ya de la lengua, del país de la lengua mayoritaria. Y en esta generación es donde ya se exhibe claramente el fenómeno del desplazamiento lingüístico, ¿no? Entonces se va perdiendo la lengua patrimonial en favor de la lengua mayoritaria. Pueden o no identificarse con la cultura de sus padres o abuelos, justamente es el caso de los New Yorkers que les comentaba hace un ratito, y la escolarización ya completamente en la lengua mayoritaria, es decir, no han tenido realmente ninguna formación, ninguna instrucción formal en la lengua patrimonial. Otros factores que inciden también en el contacto y desarrollo de la lengua de un aprendiente heritage, que ahora van a ver siempre como AH en la presentación, es lugar de residencia. Si estuvieron en la presentación mía de ayer, vieron cuáles son los estados en los que hay mayor concentración de la comunidad hispana.
Y claro, en esos lugares es mucho más fácil mantener la lengua patrimonial si es que uno se ve rodeado de esa lengua, ¿no? Si es que vivimos en Miami, por ejemplo, hay carteles en algunas tiendas donde dicen "We speak English", o sea, por favor, se da por hecho de que realmente uno va a entrar y va a hablar español, y más bien avisan que sí, que también hablan inglés, gracias. Pero entonces el lugar de residencia tiene una gran influencia en el mantenimiento de la lengua patrimonial. El ambiente lingüístico durante la escolarización, aquí también tiene mucho que ver el tipo de sistema educativo en el que crecieron. Nuevamente les refiero un poquito a la presentación mía de ayer, ¿no? Que había diferentes métodos o sistemas. La motivación, y esta puede variar por mil razones, muchas veces también son las actitudes lingüísticas que exhiben sus padres en la casa, ¿no? Entonces, dependiendo de cuánta discriminación se pueden creer que podrían ser sujetos de cierto grado de discriminación, muchos padres prefieren que sus hijos solamente se manejen en inglés, y la motivación por mantener la lengua patrimonial pues va decreciendo, ¿no? Va disminuyendo. El orden de nacimiento también se ha comprobado que es un factor determinante, donde los hijos mayores en una familia tienen una tendencia mayor a mantener la cultura y la lengua. Entonces, con todo este mosaico de lo que son los hablantes heritage, cuando los recibimos en las aulas de español como lengua extranjera, o quizás segunda lengua, según como se quiera ver, ¿qué hacemos con ellos? Y esto es en el contexto de Estados Unidos universitario, ¿no? Entonces existen programas de español para hablantes nativos, que se llama Spanish for Native Speakers, o SNS, o para hablantes heritage, en algunas universidades, sobre todo en los estados donde hay mayor concentración de esta comunidad, como puede ser California, Nueva York o Florida, aunque ayer hablando también con Julia, me comentó que en Iowa, ¿no? Ella ha empezado hace 3 años un programa muy exitoso para heritage speakers. Volveremos a este punto en un momento, pero acuérdense que existe este sistema, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa en los demás estados? Los estudiantes llegan, hacen un examen de ubicación y claro, como hablan de manera fluida, muchas veces se los ubica en niveles bastante altos de español, o incluso se exoneran de las clases de español. Como necesitan acumular créditos, necesitan tomar algún tipo de curso de español, terminan matriculándose en cursos de contenido, ¿no? Entonces de literatura, de estudios, a veces de política, cualquier curso de contenido que se ofrezca en el programa de español, pero claro, no vienen preparados todavía con las herramientas lingüísticas para desenvolverse en el mundo académico para esos cursos avanzados o de contenido. Comparten el habla con aprendientes de español como lengua extranjera, es decir, estadounidenses cuya primera lengua es el inglés, que han estudiado formalmente el español desde que empezaron la universidad o incluso antes. ¿Y qué ocurre en estas clases mixtas? Entonces, los aprendientes de herencia hablan con fluidez y enmudecen a sus compañeros que estudian el español como lengua extranjera, porque el momento que uno hace una pregunta y un estudiante de segunda o tercera generación contesta con un acento perfecto cubano o mexicano, sus compañeros estadounidenses ya no quieren decir ni una palabra más el resto del semestre. O se aburren con conversaciones, videos o audios que entienden sin ninguna dificultad. Y uno está explicándoselo a su contraparte estadounidense y estos chicos lo entendieron a la primera. Se pierden en explicaciones de gramática, ¿no? Y esto es porque su contraparte escribe mejor que ellos en español, porque han recibido instrucción formal, tienen mejor dominio metalingüístico, ¿no? Saben las reglas de la perfección de cuándo se usa el subjuntivo en presente o en imperfecto. Tal vez no lo usen correctamente todo el tiempo, pero se saben las reglas muy bien, no se pierden en esas explicaciones, lo que los aprendientes heritage sí. Y escriben y hablan en el registro estándar, y este es un punto álgido, realmente muy delicado, porque aunque los aprendientes heritage se manejen de manera fluida y puedan sobrevivir si se les deja a la mitad del México DF un día y les decimos aquí lo recogemos en una semana, pues se defenderán, sabrán reservar un cuarto de hotel, no se van a morir de hambre, conseguirán trabajo incluso, ¿no? Durante esta semana, no hay problema, pero se van a manejar en el registro coloquial que escucharon en casa.
Y es delicado, razones por que voy a hablar un poquito más adelante, porque uno como profesor no quiere ser de menos. No debería, no tenemos por qué, no vamos a hacerlo. Pero ese es el contraste que tenemos. Además, justamente con lo que les acabo de decir, se les castiga por el uso de la variedad de su lengua heritage. En muchos casos, estos estudiantes sufren por usar el único español que conocen, no conocen más. Se les reprende además por usar alternancia de código, lo que se conoce también como code switching, con la errada apreciación de que la alternancia de código es un español o inglés mal hablados. Y yo sé que esto a veces cuesta, sobre todo si tenemos tendencia a ser un poco más puristas. Eso del Spanglish, del code switching, no sienta bien todo el tiempo, ¿ok? Y yo era una de esas personas y he cambiado de parecer. Esas actitudes terminan por minar el autoestima de los hablantes heritage, afectar las actitudes hacia su lengua patrimonial, hacia su variación dialectal e incluso hacia su cultura. Entonces, ¿cuáles serían los objetivos deseables en cursos para o con aprendientes heritage? Debería ayudarlos a desafiar el modelo que favorece el monolingüismo. Ser bilingüe, multilingüe es la norma en el mundo y parece que a veces no nos damos cuenta de eso y deberíamos decírselo más, no tenerlo como un secreto bien guardado, si es que conocemos de este dato. Ayudarlos a aceptar el bilingüismo incompleto como natural, ¿no? Que no deberían sentirse castigados por hablar un español incompleto o un inglés incompleto y una mezcla de las dos cosas. Valorar sus dialectos, sociolectos y rechazar cualquier prejuicio en contra de ellos. Entender que la alternancia de código, el code switching, es normal. De hecho, esta influencia crosslingüística de una lengua sobre otra es un fenómeno común. I speak Spanglish 7 days a week and 24 hours a day. Yo sé que es horrible, pero es exacto. O sea, además que esta camiseta en particular, no sé si está en Spanglish bien hablado la realidad, porque el Spanglish, todo lo que es code switching, tiene sus reglas. O sea, no deberíamos dejarnos quizá convencer por la idea de que es una cosa completamente al azar. Tiene sus reglas, sigue principios bien establecidos y además una cosa de lo que deben preciarse las personas que usen este código es que solamente aquellos que son bilingües y biculturales pueden hacerlo. Entonces no cualquiera puede hacer code switching, ¿ok? Comprender y aceptar que el objetivo de la instrucción de su lengua heritage es la de agregar el registro formal a su inventario lingüístico, pero no el de abandonar el que han usado en casa y en sus comunidades. Eso sería el ideal. Ahora, ¿cómo podemos lograr sus objetivos? Porque piensen que estamos hoy hablando del contexto en el que tenemos esas clases mixtas, ¿no? De estudiantes de español como lengua extranjera y estos heritage. Carrera sugiere una opción con el modelo de Differentiated Teaching de Tomlinson, que básicamente es un montón de trabajo, ¿no? Porque si se intenta hacer que sea task-based y que haya un objetivo detrás de todo lo que están haciendo, que es esta enseñanza por medio de tareas, la instrucción se adapta a las necesidades de cada uno de los integrantes de su clase, pero claro, es mucho más fácil hacerlo cuando tenemos 5, no cuando tenemos 28, ¿no? Y entonces, simplemente para darles una idea, por si les interesa este enfoque, Tomlinson delinea 5 estrategias en las habilidades del estudiantado que se dividen en estaciones de aprendizaje, centros de aprendizaje, agendas, contratos de aprendizaje y un cuaderno para entradas del estilo diario, ¿no? Como una bitácora de aprendizaje, básicamente. No voy a entrar en muchos detalles sobre este Differentiated Teaching, pero si a alguien le interesa le puedo enviar bibliografía sobre este tema. Lo que quiero explorar un poquito más es qué pasa cuando sí tenemos programas de clases para Heritage Speakers, de lo que nos hablaba un poco ayer Julia, si se acuerdan de su presentación. Entonces ya dijimos que existen programas de español para hablantes nativos en algunos estados. ¿Cómo se diferencian estos programas de los cursos mixtos de los que acabo de hablar? Para entender un poco mejor cómo se diferencian, tenemos que primero ver cuáles son las diferencias entre los estudiantes regulares de segunda lengua y los heritage. Para esto les voy a mostrar los resultados de un trabajo que hizo un colega mío, Julio Torres,
en el 2013, parte de su disertación, él enseñó una tarea, porque todo lo hizo task-based, una tarea a los dos tipos de estudiantado, en el que tenían que desenvolverse en una situación donde había salidas un poco disparatadas. Y luego les preguntó que qué sacaron de conclusiones de esta tarea. En la columna derecha están los estudiantes de segunda lengua y expresaron que el subjuntivo expresa incierto, ¿no? Cosas inciertas. Que aprendió cuándo se usa el subjuntivo y que empezó a entender algunas reglas del subjuntivo y que para frases adjetivales había que usar el subjuntivo. Y obviamente el objetivo gramatical de esta actividad era el subjuntivo. ¿Qué contestaron los Heritage Learners? Aprendí que puedo hablar español en mi propio entorno, pero que cuando se me hace una pregunta no la sé o la sé o no la sé. Y no puedo explicar por qué. Aprendí cuál es el problema de la situación hipotética, ¿ok? Vemos que tienen reacciones completamente distintas a la misma tarea, ¿no? La población de español como lengua extranjera está enfocada en la gramática. El Heritage Speaker ni se le ocurrió que estaba usando el subjuntivo. Entonces, ¿qué materiales tenemos en el mercado actualmente para estos cursos que están haciéndose cada vez más populares? Además, quiero decir que mi interés es porque, como vieron ustedes ahí en la presentación, en South Carolina tenemos una tasa de crecimiento enorme de hablantes de español, que ahora mismo no tenemos la necesidad de crear un curso para Heritage Speakers, pero yo creo que en los próximos 5 años ya tendremos esta urgencia. Entonces estaba yo explorando qué materiales teníamos a nuestra disposición, y hay un montón. Manual de gramática, estos solo son ejemplos para darles una idea de en qué se están concentrando estos materiales, ¿no? Evidentemente por ejemplo es en gramática y ortografía, ¿no? Que es lo que, bueno, luego los cuento. Español escrito, Entre Mundos, de hecho traje el español escrito y Entre Mundos, lo tengo en la mochila por si quieren hojearlos. Y sí se puede. De hecho, ayer en la cena, hablando con Julia, me contó que está usando este libro justamente, y como aquí estamos así como amparados por unos dioses de un hilo invisible que une todas las presentaciones, es justamente les traje un PDF de un capítulo de ese libro. Entonces, quiero mostrarles un poquito de qué va este capítulo modelo, si es que me deja bajar. Bueno, miren el índice del capítulo. ¿Cómo voy de tiempo? ¿Alguien sabe? Ya te iba a decir los 5 minutos. 5, perfecto, vamos súper entonces. Entonces, fíjense, el primer tema es explorar varios aspectos de la cultura e historia de Cuba y de los cubanos en Estados Unidos, ¿no? Entonces, es tocar el tema cultural de estos Heritage Speakers, investigar las experiencias de las diferentes generaciones de inmigrantes latinos en Estados Unidos. Básicamente estamos tocando el tema de su propia identidad, ¿no? Practicar con diferentes formatos visuales para representar y organizar información, estudiar estrategia de lectura y escritura. Ya vamos a lo que realmente son las lagunas que tienen los Heritage Speakers. Luego tenemos algunos ejercicios de vocabulario, sobre todo lo que es cognados falsos, ¿no? No decir, por ejemplo, lectura cuando quieren decir lecture, que es una charla, una ponencia. No decir grosería cuando quieren decir grocery, que son las compras, etc. ¿Okay? Por falta de tiempo, no voy a detenerme mucho en cada punto, pero pueden también hojear los libros que les he traído, que son bastante parecidos. Entonces, vemos que los contenidos de sus materiales para hablantes Heritage hacen mucho énfasis en la cultura, la de sus padres, de sus abuelos, y la suya como persona bilingüe en Estados Unidos. También enfatizan la escritura formal y académica, que es lo que les ha faltado por acaso de que no tuvieron una instrucción formal en esa lengua hasta llegar a la universidad. En vocabulario, como les decía, sobre todo en diferenciar, discernir entre los cognados falsos. Registro es muy importante. El registro, como en casa hablamos de tú o de vos, les cuesta mucho
pasar al registro más formal, ¿no? Yo tengo muchos estudiantes, cada vez más, ahora que tenemos más Heritage, que vienen de forma muy respetuosa. En el sur de Estados Unidos son muy respetuosos y dicen: buenas tardes, profesora, ¿cómo está usted? Quiero pedirte que por favor me des, y pasan inmediatamente al tú, porque solo hasta cómo está usted se lo saben como fórmula, pero ya cuando tienen que pensar un poco más en algo más allá de algo formulaico, les sale el tú, ¿no? Porque no están acostumbrados a un registro un poco más alto. Y la ortografía, porque si no han leído en su lengua, no han escrito nunca, pues escriben huevo con G y con la B larga, ¿no? Entonces, eso es una realidad que nos hace un poco de gracia, pero es una problemática, porque estos chicos, además, si son bilingües, se presentan a una entrevista de trabajo y no se lo van a dar, porque es que tienen un español, si no les educamos un poco mejor en el registro formal, que no es suficiente para desenvolverse fuera de su casa. Y en las clases para Heritage, eso también lo tomé prestado de mi colega Julio, permitir la alternancia de código y a partir de esos casos crear momentos de aprendizaje. Entonces, no castigarlos, sino que hacer un teachable moment ese rato, ¿no? Discutir regionalismos en un ambiente de aprendizaje, aceptación y recepción. Si un estudiante sale con un coloquialismo, un regionalismo, no corregirlo, no castigarlo, sino hacer discusión. Pues tú dices, qué sé yo, piso, yo digo departamento, y qué interesante que tú digas esto y los demás digamos una cosa diferente. Hablar de temas como el bilingüismo, el Spanglish, lo que significa ser un hablante Heritage, y al profesor realmente se le recomendaría conocer un poco mejor la comunidad de sus estudiantes Heritage, el entorno en el que se desenvuelven, y estar al tanto de recursos de apoyo disponibles. Esta es una página web excelente, que es gratis para profesores que tengan este tipo de estudiantes. Y unas últimas consideraciones. Torre, Pascual y Cabo y Boistering, que tienen programado sacar esto para el 2017, recomiendan ir más allá del diseño de un currículo de lengua para estudiantes Heritage, y esto era justamente lo que nos hablaba Julia ayer, ¿no? Entonces, incentivar la exploración de la cultura latina, y pongo latina con L mayúscula porque así se nos conoce a los hispanos en Estados Unidos como Hispanics o Latinos, ¿no? En Estados Unidos, educar a los estudiantes monolingües de español sobre el bilingüismo. No se trata solamente de centrarse en los estudiantes Heritage, sino también educar a los non-Heritage sobre qué significa esto, ¿no? La alternancia de código, ser bilingüe. Invertir más recursos en programas o cursos universitarios que involucren a las comunidades latinas de la región, y eso es lo que era el service learning de lo que nos hablaba Julia, ¿no? Cursos en los que los estudiantes salgan a la comunidad hispana, se sientan útiles, conozcan a otros latinos y sirvan a la comunidad también. Eso es todo. Gracias. ¿Sí? Bueno. Sí, Mariana. Yo quería preguntarte, dentro del énfasis cultural, ¿qué peso tiene la literatura para los Heritage? Tiene mucha, pero sobre todo en estos libros que voy a sacar ahora de la mochila, van a ver que se está intentando rescatar también, no rescatar, sino presentar autores de segunda generación, autores latinos americanos, no latinoamericanos, sino americanos de origen hispano o latino, en el que justamente sus poemas o cuentos cortos tienen Spanglish. Entonces, pero además también hay lo más canónico, ¿no? O sea, siempre tienen dos tipos de lecturas, normalmente uno un poco más tradicional, un Octavio Paz, un Gabriel García Márquez, y luego algo un poco más contemporáneo. Yo tuve experiencia con algunos estudiantes Heritage en los cursos de español aquí. Desde luego, pues no estaban diseñados para ellos. Tenían muchísima dificultad para entrar con el otro grupo de estudiantes en lectura, por ejemplo, de García Márquez. Sí, bueno, claro, eso sí. Y eso es la dificultad que teníamos con estudiantes que se exoneraron de los cursos de lengua y terminaban en un curso de introducción a la literatura latinoamericana. Porque no solamente que no podían escribir un ensayo en español, sino que les costaba mucho más. Entendían las palabras, pero no habían visto un español quizá con ese grado de tan sofisticado, digamos. Entonces, pero con estas lecturas que son más bien cortas, se les va preparando un poco más para que puedan llegar a esos cursos más avanzados de literatura. Gracias. ¿Alguien más? Sí.
Digo, sería como un poco fuera de lo que estás diciendo, pero por ejemplo nosotros en la Ciudad de México tenemos mucha migración indígena. ¿Crees que estos tipos de modelos se podrían aplicar en estos otros contextos en donde tenemos también? Es que sí, gracias Nali por eso. No fue mi intención, les soy sincera, cuando preparé esta PowerPoint, pero conforme he ido escuchando más y más de las charlas de esta conferencia, no me parecería tan tirado de los pelos pensar en una opción como estos cursos para native speakers, para nuestro tipo de native speakers que tenemos aquí en nuestros países, ¿no? No sé si haya los recursos, las ganas de montar este tipo de programas, pero yo creo que sería bastante útil, ¿sí? Y eso es algo que se me ocurrió ayer. Sí, lo veíamos, porque sí tenemos, por ejemplo, en la universidad en la que yo trabajo tenemos presencia, ¿no? de hablantes, de personas que migraron, que sus papás ya migraron, unos que van llegando, pero otros que vienen de varias generaciones de migración, bueno, lo complicado igual que aquí es que vienen de muchas áreas, sí, de lenguas indígenas, y justo pensábamos, bueno, si sería factible aplicar un modelo similar a este. Sería interesante al menos probar. Gracias. Gracias.